En esta mañana quiero que veamos un pasaje, un versículo, en realidad es la frase de un versículo que aparece en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Deseo que nuestra mente esté enfocada en esta frase, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el mismo apóstol, en la carta que escribió a Timoteo, en la primera carta y el primer versículo de esta carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y hay varios textos en el Nuevo Testamento que mantienen esta gloriosa doctrina, que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Y si esta mañana se van, nos iremos seguramente de este lugar, que podamos recordar esto fundamentalmente, que Cristo es nuestra esperanza. Los antiguos griegos eran muy ingeniosos, tenían una capacidad para la imaginación impresionante. Y entre las páginas de sus mitologías hay una que tiene algo de gracioso, que tiene que ver en algo con la esperanza. Dice la mitología griega que había una joven muy bonita, muy inteligente, muy simpática, que tenía todas las virtudes de una sana mujer. Llegó el momento de su casamiento y a ella le entregaron un cofrecito. ¿Alguno de ustedes ya está pensando quién era esta del cofrecito? El cofrecito de Pandora. Se le dio una orden: nunca abras este cofre, mantenerlo cerrado toda tu vida. ¿Qué dijo ella? Y sí, allí estaba en su casa con su marido, esto fue cuando se casaba, y el cofre quedó allí por algún tiempo. Pero un día la curiosidad comenzó a trabajar en la mente de Pandora, y la curiosidad fue en aumento. Vieron que cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, es más fácil cortarle la cabeza que sacarle lo que hay dentro de ella. Y un día no resistió la tentación y abrió el cofrecito. Cuando abrió el cofrecito, de dentro de este pequeño objeto salieron todas las enfermedades, todos los dolores, todos los pleitos, todos los odios, todas las injusticias, todos los males de la humanidad estaban contenidos en ese cofre. Y por más que ella quiso tapar para que no siguieran saliendo, salieron por todo el mundo, se desparramaron y nunca más el hombre se liberó, según la mitología, y en esto hay algo de razón, nunca más el mundo se liberó de tantos males, de los cuales nosotros conocemos, que en alguna forma nos han tocado, nos han perjudicado, y hemos visto cómo el mundo se perjudica con tanta maldad que en el mundo hay. Pero en el fondo del cofrecito había algo que no salió. Y esto fue
o esto era la esperanza. La esperanza no salió del cofre de Pandora. De ahí en adelante se ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde, o que la esperanza es un sueño despierto, o mientras hay vida, hay esperanza. Y el hombre, a través de los años, a través de los siglos, hasta nuestros días, mantiene como algo que ha venido con él, como si estuviera en su ADN, tener esperanza. Nunca el hombre dejó de tener esperanza. Pero en general, la esperanza del hombre está en su mente como algo que podría ser, como una expectativa, y mayormente llevada al futuro. Esperanza de o para mañana, esperanza para el año que viene, o esperanza para los próximos años. Siempre el hombre mantiene la esperanza, pero como algo que se proyecta. Si la esperanza fuera un verbo, diríamos, la esperanza debe conjugarse en un presente continuo. En el idioma español no existe el presente continuo, pero sí existe en el inglés y quizás en otros idiomas. El presente continuo. La esperanza debe ser algo que continuamente está en la vida y la mente de los hombres. Pero desde el punto de vista cristiano, el enfoque es distinto. Un cristiano renueva todos los días de su vida la esperanza en Cristo. ¿Piensa el cristiano en el mañana? ¿Piensa en sus hijos? ¿Piensa en sus nietos? ¿Y cómo piensa? Y piensa con esperanza. Pero el cristiano, o en el cristiano, la esperanza se renueva todos los días, no como un hecho lejano que podría ser, que está rodeado de incertidumbres, o que al llegar a cierto punto, después de haber estado esperanzados, no vino lo que queríamos, no resultó como deseábamos y entramos en la desesperanza. El cristiano se renueva todos los días en su mente y siempre mantiene la esperanza viva. ¿Por qué? Porque la esperanza del cristiano está basada en una persona, quien le da razón a la esperanza en la mente y en el corazón del hombre. Y esta persona es el Señor Jesucristo. Él renueva nuestra esperanza. Si no fuera por Él, estaríamos en ese vaivén continuo. Tenemos esperanza y luego nos desengañamos. Renovamos la esperanza y volvemos a desengañarnos. Pero en Cristo Jesús la esperanza se renueva día tras día. Programa en la televisión de lunes a viernes, Canal Luz, a las 10 de la noche. Es el programa del pastor Pablo Bongarrá. Sus programas son muy interesantes, a mí me gusta, digamos que es el único programa de canales de televisión de aquí y de allá que a mí me gusta, que me gusta siempre. Invitó el año pasado al pastor Pablo Chirs, es un pastor bautista de Misiones, que ha estado muy involucrado en la vida de la provincia, ha sido vicegobernador de la provincia, ministro de Educación de la provincia y pastor de una iglesia en la ciudad de Alem. Entonces Bongarrá le preguntó: Pablo, respecto de este país,
¿Tenés esperanza? Y Pablo Chirch les dijo, sí, yo tengo esperanza. Creo que tenemos que pensar que es posible que muchas cosas mejoren. El pastor Bungarrá dijo, bueno, yo no pienso igual que vos. Pastor Bungarrá pertenece a la iglesia de los hermanos libres, llamados así. Yo no tengo esperanza. Yo no creo que este país se enderece próximamente. He perdido la esperanza. Y cuando yo los miraba, los observaba, yo dije, bueno, yo no pienso tanto como el Bautista, pienso más bien como el hermano libre. Nos hemos desengañado tanto que cuando miramos para atrás, miramos el presente, miramos el futuro, decimos, esto en el país está muy mal y difícilmente las cosas puedan solucionarse rápidamente. Quizás nuestros nietos o nuestros bisnietos puedan ver tiempos mejores, pero no parece que la cosa cambiaría mucho. Tenemos que decir que la esperanza no es propia de aquellos que ponen la mirada en las circunstancias. Todos vivimos en un mundo, en nuestro propio mundo, un mundo pequeño, que es nuestra familia, por ejemplo, nuestras relaciones, donde nos involucramos, donde nos conocemos. Y hemos estado sujetos en más de una ocasión a circunstancias muy difíciles. Gracias a Dios que de la mayoría de ellos hemos salido. A veces viene la enfermedad, la pérdida de trabajo, los problemas internos en la familia que nos afectan. Estas son las circunstancias. Y en más de una ocasión, las circunstancias son muy pesadas, muy difíciles. Y si nosotros en algún momento mantenemos una visión que no es del todo relacionada con la esperanza, sin embargo tenemos que decir que las circunstancias no pueden pasar por encima de nosotros. Si hay alguien que manifestó una vida de consagración y dedicación al Señor, este fue el patriarca Abraham. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, tiene una frase respecto de Abraham cuando dice que creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir, cuando no había esperanza. Porque Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición, y tus descendientes serán como las estrellas del cielo. Bueno, seguramente él creyó, sinceramente él creyó, pero comenzaron a pasar los años. Y el hijo que esperaba que naciera, no nacía. Y cuando nadie hacía suponer que Abraham sería padre, siendo él ya una persona muy mayor, siendo su mujer una mujer mayor también y que además era estéril, sin embargo, llegó el momento y aquel hijo nació. Y allí está Abraham como un personaje, un hombre de Dios que creyó a Dios aunque no había ninguna posibilidad de salir adelante. Cuando el hombre pone la mirada en sus circunstancias y cuando ve que no hay salidas, cuando las cosas no se solucionan, un creyente debe decir, bueno,
Es difícil para mí, es difícil para mi familia, es difícil para mis hijos, aún es difícil para mi iglesia. Sin embargo, yo creeré y mantendré en vivo la esperanza que está en el Señor Jesucristo, no en las circunstancias que me rodean o que rodean a la sociedad. Además, la esperanza no se lleva muy bien con las ideologías, con los pensamientos humanos, con las cosas que nos dicen. Por ejemplo, los gobiernos de la Argentina y de otros países quieren hacernos creer que estamos bien. Y no solamente eso, sino que estaremos mejor todavía. No hace muchos días, un funcionario del gobierno argentino dijo: en el mundo hay solamente 2 países que han crecido económicamente, la China y la Argentina. Cuando yo escuché eso, yo dije: ¿dónde vive este señor? Ojalá fuera así. Deseamos de corazón que sea así, pero no parece que sea así. Este mismo funcionario el año pasado, a él le escuché decir: la Argentina tiene tremendas posibilidades para crecer en los próximos 2 años. Explotará la Argentina en los años próximos. Y ha pasado un año y las cosas no cambiaron mucho. Los gobiernos quieren hacernos creer que las cosas irán mejor y que necesitamos confiar en sus ideologías, en sus administraciones, en sus conductas, en sus programas, y el tiempo pasa, y aquí y allá, y las cosas siguen más o menos igual. Por eso el apóstol, en los Salmos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El apóstol Pablo, en aquel viaje tan accidentado que hiciera a Roma, en un momento se levantó una gran tempestad en el mar Mediterráneo. Y llegó la ocasión, y la palabra lo dice, que no salió el sol, que no había sol. Esto quiere decir que estaban en la oscuridad, estaban con esa nave, con más de 200 personas adentro, pero con la noche continua. No había día, porque no había sol. La oscuridad total. Imagínense lo que sería eso. Aunque las cosas no cambiaran mucho, aunque el viento no se diera, pero si había luz, por lo menos cambia la perspectiva. Pero no había luz. Dice además el versículo bíblico que no había estrellas, no se veían las estrellas. Y en aquel tiempo no existía el GPS ni la brújula. Las estrellas guiaban a los marinos. No había estrellas que los guiara. Así que allí estaban, en la más tremenda oscuridad, desorientados, pensando que en cualquier momento el barco se iba a pique. Pero el apóstol Pablo les dice: escúchenme, conmigo ha estado el ángel de mi Dios, y él me ha dicho que ninguna persona de entre nosotros perderá la vida, sino que todos nos salvaremos. Según los que guiaban la nave, no había posibilidad de escaparse. El timón no respondía. Las velas no sé para qué servirían. Los conocimientos y las experiencias de los marinos era inútil. Estaban a la deriva por completo.
Sin embargo, llegó el mensaje del cielo. Dios ha dicho que ninguno se morirá, sino que todos llegaremos a tierra firme. Porque la esperanza cristiana no se basa ni en las circunstancias ni en lo que dicen los hombres. Sea que los hombres, por su propia conveniencia, nos manden mensaje de aliento, o sea que otros hombres que están en las oposiciones digan exactamente lo contrario. El cristiano no se mueve por esos parámetros. El cristiano se mueve pensando en la revelación de Dios, en lo que Él dice, no en lo que digan los hombres. Y cada uno de nosotros, los cristianos, somos el producto, el resultado de la revelación. Porque ¿qué es lo que hizo nuestro Padre Celestial? Se abrió al mundo, se mostró al mundo en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él se reveló a nosotros. No somos cristianos porque se nos ocurrió pensar que debía haber alguien, un ser superior, que en algo hay que creer. No entramos en el Evangelio por nuestros razonamientos o necesidades, sino que entramos en el Evangelio porque creímos en la revelación de Dios en Cristo. Por eso es posible renovar la esperanza día tras día. Aunque veamos cosas que no nos convencen, sin embargo, tenemos un Señor, tenemos un Dios en el cual hemos confiado y en el cual estamos seguros. Estoy leyendo un libro en estos días, se titula ¿Qué creen los que no creen? No es un libro cristiano. Son dos hombres que se envían cartas. Uno, un famoso filósofo y escritor italiano llamado Umberto Eco, que falleció hace unos años. Y el otro, un famoso cardenal de la Iglesia Católica, de apellido Martini, un intelectual de primera línea en el mundo. Llegó a ser cardenal y luego arzobispo de Milán, lo que es un honor para el catolicismo en Italia, ser obispo de esa diócesis. Umberto Eco es el ateo y Martini, obviamente, aparentemente cristiano. No sé si era tan cristiano. Pero Umberto Eco dice que los cristianos hablan mucho del Apocalipsis. A mí me interesa cuando alguien habla del Apocalipsis, aunque no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que por ahí se dicen. Yo soy bautista, me convertí en una iglesia bautista, estudié en un seminario bautista, he estado en los bautistas, entonces hay muchas cosas que andan por ahí, no me convencen mucho. Pero Umberto Eco dice, muchos cristianos no hablan del Apocalipsis de Juan, hablan del otro Apocalipsis. ¿Cuál es el otro Apocalipsis, según Umberto Eco? El hombre tiene tanta capacidad para destruir con sus armas nucleares que si los locos se ponen de acuerdo y apretan los botones se termina el mundo. Esto lo dijo hace casi 20 años atrás, imagínense lo que es hoy. Dijo además, lo que el mundo está haciendo con el Brasil, o lo que el Brasil está haciendo con la Amazonia, es algo catastrófico. Eso está cerca de nosotros, porque la Amazonia es el pulmón del mundo. Lo que hacen los hombres ahí es terrible. Y además dice Umberto Eco, lo que son y serán las pestes, las del presente y las del futuro. Y él todavía no sabía que existía el COVID-19. Pues esto fue hace 20 años atrás. Los pronósticos de los hombres pueden ser catastróficos. Pero el cristiano
Al cristiano se le ha revelado en Cristo Jesús la razón para vivir, la razón para existir, la razón para ser y para actuar, pase lo que pase. Dicen que Martin Luther King dijo: si el mundo se terminara mañana, hoy yo plantaré mi manzano. Como para decir, voy en contra de todo lo que puede decirse. Porque el cristiano tiene la esperanza en Cristo. Va en contra de la corriente cultural, social y científica del mundo. Se basa en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué tal, hermanos, cómo es nuestro sentido de esperanza en estos días? Bueno, esta iglesia, la Iglesia Bautista del Oeste, tiene algo común conmigo. Hoy me enteré, porque la iglesia cumplió 80 años, desde el año 42. Cumplió 80 años. Ustedes están pensando que yo también cumplí 80 años, pero no lo piensen. No es tan importante que yo haya cumplido 80 años. ¿Cómo se encuentra la iglesia de hoy? Saben que algunos pronosticadores del futuro dicen que las iglesias desaparecerán en los próximos años. Desaparecerá la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia del Nazareno, iglesias tradicionales desaparecerán. Que en todo caso quedarán las mega iglesias. Ese líder carismático aquí y allá y por allá, que juntan miles y miles, que eso puede mantenerse un tiempo más, pero la iglesia tradicional desaparecerá. Como yo no le creo a la mega iglesia, ni a los grandes predicadores que juntan miles y miles de personas y miles de dólares, no me caen bien, no me simpatizan, yo quiero creer en la iglesia de Jesucristo, que predica a Jesucristo, que enseña a Jesucristo, y donde cada uno de los creyentes son desafiados a vivir cada día en la esperanza en el Señor Jesucristo, pase lo que pase. La iglesia de hoy debe buscar cada día en oración y en ayuno, si fuera necesario y conveniente y según el gusto, la iglesia debe buscar cada vez más a Jesucristo y afirmarse para tener cada vez más esperanza en Él. El apóstol Pablo tiene un versículo, la primera carta a los Corintios, que dice: el que con esperanza, dice, debe arar el que ara. Ahora, ¿se imaginan a un labrador con el arado y los bueyes ahí, mirando el sol, mirando la luna, mirando los pajaritos, hablando con los vecinos? ¿Se imaginan al labrador así? No, el labrador cuando pone las manos en el arado tiene que mandarle para adelante rápido, antes que se le pase el día, después volver y seguir. Y el apóstol dice, con esperanza debe arar, porque aunque esté nublado, aunque pronostique lluvias, él tiene que pensar, no importa, yo tengo que hacer mi trabajo sea como sea, porque del trabajo que yo hago depende mi familia y muchas personas más. Por lo tanto, debo arar con esperanza. Y la iglesia de Cristo no puede estar cruzada de brazos, no puede estar pensando qué tendremos que hacer para que venga más gente, si ponemos más músicos, si hablamos de temas un poco más livianos, si le ofrecemos a la gente o le sembramos en la cabeza de la gente: fulano, vecino, venga, que si usted viene acá a esta iglesia, usted en poco tiempo prosperará y en poco tiempo tendrá dinero. Y si tiene alguna enfermedad, venga que acá oramos por usted, si usted se sana, declaramos sanidad. ¿Vieron que ese mensaje anda por ahí? Yo recibo todos los días mensajes así.
Mensaje que es para no creer. El mensaje que la Iglesia debe creer es que Jesucristo es la esperanza, mi esperanza, nuestra esperanza, la esperanza de la Iglesia. Y si la Iglesia cumplió 80 años, no tiene que pensar, tengo 80 años y soy una iglesia vieja. Lo que hicimos, ya lo hicimos, no dio tanto resultado. Bueno, mantengamos así las cosas porque, en fin, no podemos. Cuando una iglesia piensa así, me vayan llamando al servicio fúnebre. Una iglesia, la iglesia de Cristo es una iglesia que está viva. Una iglesia que está con todo el dinamismo del Espíritu Santo para continuar predicando el Evangelio de Jesús. No es una iglesia que mira tanto para atrás, aunque es bueno mirar para atrás. Me gusta a mí mirar para atrás, pero una iglesia que piensa en el presente y en el futuro. Y el presente debe encontrar a esta iglesia y a los hermanos de esta congregación con todo el ánimo, con todo el ímpetu, con todo el deseo de continuar creciendo en el Evangelio de Jesús. Es cierto que muchos no creerán. Pienso en la gente de este barrio. Tenía un conocido, casi diría un amigo, que vivía unos 100, 200 metros para aquel lado de la vereda de enfrente. Vine muchas veces a su casa y él vino muchas veces a mi casa. Era muy respetuoso conmigo, pero él se burlaba de la iglesia y se burlaba de esta iglesia. No lo hacía en forma grosera, se cuidaba delante mío, pero él vivió toda la vida a 200 metros de acá. Conocía a algunos de la iglesia de antes, de hace 30, 40 años atrás. Pero su actitud siempre fue una actitud de burla. A la iglesia le llamaba el antro. Cuando me encontraba me decía, ¿y cómo anda el antro? Entonces yo le buscaba la vuelta y con cariño y respeto, que le di testimonio. No quiso creer y ya no puede creer, porque el año pasado o el anterior falleció. Y como este caso, mucha gente en el barrio no creerá. Seguramente serán más los que no crean. Y eso podría hacernos pensar, bueno, es un poco inútil porque la gente no cree. Pero el apóstol dice, con esperanza debe arar, o sea, debe trabajar el que trabaja. No importa si muchos no creerán. No importa si muchos no han creído. La esperanza en Cristo Jesús debe renovarse en nuestras vidas y debiéramos pensar, si dije anteriormente que la esperanza, si fuera un verbo, podría ser conjugada en tiempo, en presente continuo, termino diciendo, la esperanza debe, como un verbo, si fuera un verbo, debiera estar conjugada en el modo imperativo. Hay que tener esperanza. Hemos sido llamados a la esperanza en Cristo Jesús. Que ninguna circunstancia, situación, ni aún nosotros mismos, perdamos de vista este norte que el Señor Jesucristo ha señalado para nuestras vidas. Que Él nos bendiga a cada uno esta mañana.